Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Salud Sin Límites. Me llamo Jesús Vivancos y os agradezco que os toméis el tiempo para ver algo tan importante como el agua. Sí, conocer más sobre este elemento que nosotros lo tenemos en un 70-80% de agua que es nuestro cuerpo. Entonces, hoy seguramente es un día importante para cambiar la conciencia, para desarrollarnos en este sentido, y lo que aprendáis hoy os va a quedar para toda vuestra vida. Y de verdad que es un tema muy importante porque vamos a tener que beber agua toda la vida. Hay que saber que el agua no es solo H2O, que la importancia en todos los sentidos, lo vamos a ver poco a poco. Y qué mejor que de la mano de este gran misionero de los universos que es el doctor Masaru Emoto, que ha dedicado toda su vida prácticamente a investigar todo el tema que tiene que ver con el agua y ha llegado a muchas conclusiones y a muchos conocimientos que incansablemente ha compartido con nosotros a través de sus libros, a través de todos los viajes que ha hecho, de la fundación que ha creado para los niños, porque decían que era la reserva de la humanidad y que educando a los niños, pues seguramente en el futuro pues podríamos crear un mejor mundo, porque su visión era de que si limpiamos los ríos, los mares y los cuerpos de las personas, pues obviamente todo eso entra en una especie de la misma resonancia y pues hay un despertar colectivo y así se podría crear pues un mejor mundo. Entonces él ha dedicado toda su vida a este tema y por eso pues hoy pues le dedico yo también este tiempo en este método de salud sin límites como un pilar fundamental de nuestra salud. Entonces, bueno, vamos a ver este webinario, vamos a ver esta pequeña presentación y empezamos pues viendo pues esta imagen. Aquí veis al doctor Emoto y aquí pues la siguiente imagen sería la proporción de agua en el ser humano. Pues todos desde pequeños sí tenemos mucho más porcentaje de agua, veis aquí un 96%, después como bebés pues un 80% y según uno va siendo mayor, adultos 70, 65, o sea, cada vez disminuye más el agua. Por eso también, pues seguramente os habéis dado cuenta que las personas que son un poquito mayores tienen la tendencia a encogerse, como que se vuelven más pequeñitos. Y eso es porque hay menos agua entre las articulaciones y de algún modo, pues al haber menos agua, pues uno como que se encoge. También la persona, pues pierde, según va pasando la edad, pierde la sensibilidad también de sed. Las personas tienen la tendencia a tener menos sed y como tienen menos sed beben menos, entonces todo eso también genera dificultades de salud en muchos sentidos que vamos a ir poco a poco viendo y que hemos explicado también en el método de Salud Sin Límites. La siguiente imagen es esta. Esto es una imagen hexagonal de un cristal de agua, sí que es la primera foto que sacó el doctor Emoto en su carrera y por eso pues la pongo aquí como inicio de este webinario para que todos lo podáis ver. Bien, aquí tenemos seguramente es el libro con más éxito que ha tenido él y el que ha dado la vuelta al mundo. Él tiene muchos libros y este seguramente es el clásico, que son los mensajes del agua. Y aquí explica pues muchísima información con muchísimas imágenes y las diferencias entre los tipos de cristales, qué es lo que significan según todos sus estudios. Como podéis ver aquí se han traducido pues a muchos idiomas, ¿sí? Desde turco, hebreo, griego, rumano, inglés, bueno, por muchos sitios. Luego, en realidad, el gran salto lo dio el doctor Emoto con este documental, que no sé si lo conocéis, pero se llama en inglés What the Bleep Do You Know? Aquí en España se llama ¿Y tú qué sabes? Y creo que en Centro Sudamérica lo llaman ¿Y tú qué rayos sabes? Algo así. Entonces aquí se ve, si no lo habéis visto, es un documental sobre física cuántica que explica cómo crear la realidad y ahí se le ve al doctor Emoto en un subterráneo en un metro de Estados Unidos, creo que es de Nueva York, donde hay una exposición de cristales y ahí explican pues todo, la gente mientras está esperando el metro, pues ahí ven cómo los diferentes tipos de cristales. Entonces esto es algo que ya tiene 20 años
Y entonces es como hace 20 años ver una cosa así era como, wow, sí, esto es como un cambio de conciencia, porque era muy, muy novedoso. Hoy en día ya hay mucha más información, sobre todo a nivel de temas cuánticos, pero en aquel entonces de verdad era un boom. Está en internet la película o el documental este, lo podéis ver con mucho gusto, y este es el que le dio la fama al doctor Emoto y que le dio pues ese gran salto, y es cuando empezó a escribir libros también. No sé si ha escrito como unos 45 libros, traducido como unos 60 idiomas. Entonces ha dado conferencias ante las Naciones Unidas y conocido pues mundialmente. Internet y YouTube está lleno de sus videos, imágenes, de todos sus trabajos. Bien, a raíz de ese documental llegaron los rusos y crearon otro documental que se llama Water. Y Water, pues de alguna manera también ha tenido un éxito en otra parte del mundo, naturalmente, y ahí también lo invitaron a él como conferencista y parte de este documental, donde él compartió con todos su parte científica del agua y de la importancia y de los mensajes y la información que está registrada y almacenada en una gota de agua. Bien, ahora vamos a ver de cómo hace el doctor Emoto estas fotografías. Pues primeramente coge agua de diferentes partes del mundo, o de ríos, o pantanos, o grifos, y las pone en una especie de plastiquitos de estos, como veis aquí, y esto lo meten en un congelador y lo congelan a unos 27 grados bajo cero, lo dejan una noche y al día siguiente lo llevan a una especie de... queda así, congelado, como veis aquí en esta imagen, y veis que justo ahí en la punta de ese circulito, ¿sí?, de esa gota de agua, justo hay como una especie de punta que resalta, y esa es la punta que se fotografía. Y entonces lo llevan a una cámara de frigorífica que tiene pues como unos 3 4 5 grados bajo cero. Ahí se entra con guantes, con abrigo, etcétera, y cuando estás dentro te encuentras con un microscopio de campo oscuro, y aquí arriba del todo de la cámara, del microscopio, veis una cámara que es con la cual después haces la fotografía. Entonces, aquí veis a una persona, a uno del equipo, haciendo la fotografía, y aquí vamos a ver la vida del cristal. Aquí al principio, cuando empieza esa punta a descongelarse, porque aunque esté a 3-4 grados, lo que es el hielo empieza a descongelarse y empieza en la punta, como veis aquí, empieza a formarse una determinada geometría. Podéis ver aquí, este es el tercer cristal, aquí ya se puede ver una forma geométrica, aquí ya se ve más clara, y luego ya poco a poco, como se va derritiendo, empieza a... Bueno, aquí todavía hay otra que también se ve mejor que la previa, pero llega un momento en el cual esta ya es la foto idónea, aquí donde sacaron la fotografía. Bueno, todo el tiempo han hecho fotos, pero esta digamos que seguramente es la más óptima, y aquí ya empieza a derretirse ese cristal, y poco a poco empieza a difuminarse, empieza a perder su forma y empieza a desaparecer hasta que ya no queda nada. Entonces es justo un instante en el cual uno tiene que decidir de apretar y sacar la foto correcta. Sí, yo tuve pues el gran honor y la alegría de estar allí justo en esa cámara, también haciendo unas fotografías, y me salieron también bueno, unas formas geométricas muy bonitas, y al final pues me las regalaron. Bien, ahora, ¿qué es lo que ha hecho el doctor Emoto? Pues ha hecho fotografías de diferentes tipos de aguas de diferentes países. Y aquí voy a mostrar unas cuantas antes de seguir. Y aquí, por ejemplo, es agua del grifo de Tokio, que vemos que, bueno, seguramente es un río que está pues contaminado, y aquí no se ve pues ninguna forma así más geométrica. Aquí pues lo mismo, Tailandia, el río de Tailandia. Aquí Hong Kong, California, también muy amorfa. Luego está la India. Aquí parece ser que, mira, aquí hay un poquito más de forma, aunque tampoco es que sea muy óptimo. Luego en Colorado también tiene sus pequeños toques ahí. Aquí viene otra de Colorado, aquí viene una de Vancouver, Canadá,
Y aquí, pues sí, la verdad es que, bueno, pues está bonita, está bonito este cristal para ser un agua de grifo. Londres, pues no es recomendable beberla, sí, ya lo podéis ver. Luego está Francia, pues lo mismo que Londres, no es muy recomendable beberla tampoco. Alemania, ahí está, entre media, sí, pero como que de algún modo, bueno, pues no parece muy apetecible. Aunque ya empiezan a formarse ya algunos cristales, parece ser. Y este ya sí, por ejemplo, fijaros el agua del grifo de Viena, sí, qué suerte poder vivir allí, cerca de los Alpes, sí, un agua pues seguramente mucho mejor que de ciertos tratamientos de agua que venden por ahí, solo con el agua del grifo. Ahora vamos a ver de lugares naturales. Este de aquí es pues de un lugar que se llama Yamanashi en Japón, donde cogieron agua de este bosque que está en las alturas e hicieron esta fotografía. Mirar qué maravilla de fotografía de este lugar. Aquí sí que apetece directamente beberla desde ahí. ¿Sí? Bien, luego aquí pues fotografiaron también otro en el 2014 de otra fuente. Esta de aquí es un cristal fantástico, maravilloso de el Fuji River, del río Fuji, pues muy bonita también. Luego venimos de Nueva Zelanda. Estas son formas geométricas ya interesantes que sí se pueden beber. Luego Colorado, ahí más o menos ahí está. Alemania, ahí también, bueno, no es que sea muy así, sí, del Nordau, del río. Luego Lourdes, fijaros que la fontana de Lourdes, sí, este lugar de peregrinaje, qué forma más interesante tiene. Es como que estuviera las dos partes una girada hacia la otra, pero son más o menos iguales. Entonces, bien, bueno, ahí está, curioso. Luego, esta sí que es curiosa, conocéis la Fontana de Trevi en Italia. Bueno, para los que no lo conocéis, es una fuente en la cual los turistas van y tiran una monedita, y esa moneda lo que hace es que cuando la tiras, pues bueno, pues la tradición es que emitas un deseo, ¿sí? Que se va a cumplir. Entonces, pues la fontana está llena de moneditas y aquí pues sacaron el agua de esta fuente, la analizaron y fijaros que se ve pues un cristal redondo, como una moneda. Es algo impresionante. ¿Sí? No tiene forma, es amorfa y redonda. Y eso seguramente pues por todas las monedas que hay allá adentro. O sea que algo tiene ahí que ver también todo eso. Aquí tenemos la catedral en Barcelona, ¿vale? También una forma muy bonita y muy apetecible de beber. Y aquí viene el lago Maggiore de Suiza, también increíble. Alpes, siempre un buen lugar para hacer fotografías de agua y beber agua de calidad. Aquí viene del hielo de la Antártida, y el hielo de la Antártida aquí se puede ver también como tiene su forma geométrica, aunque bueno, las he visto por ahí mejores, pero ahí está esta. Canadá, pues esta también está interesante. Luego viene otra del Monte Shasta, y esta, por ejemplo, pues también aquí es una de las excursiones que hizo el doctor Emoto con un grupo donde hacían una serie de rezos en los lagos, etcétera, y daba conferencias y le explicaba todo. Y aquí, pues, de algún modo, pues también hicieron esta fotografía de este lago que hay allí en el Monte Shasta y salió esta imagen que veis aquí a la izquierda arriba, una fotografía, bueno, está bastante bonita también. Tiene sus 6 puntas hexagonales. Y aquí la vemos de nuevo, con más claridad. Y ahora otra forma de analizar el agua es hasta qué punto se expone el agua a determinados sonidos, vibraciones, y estos pues tienen un efecto sobre la estructura molecular y geométrica del agua. Entonces el doctor Emoto pues ponía diferentes tipos de música entre dos altavoces durante varias horas, y ahí pues el agua que estaba en el centro recibía ese impacto de esas sinfonías o de esa música, de esa frecuencia, y luego cogía ese agua y el proceso de siempre, la congelaba y fotografiaba.
Y aquí podemos ver, por ejemplo, a él le gustaba mucho pues toda la música clásica, y aquí está pues la sinfonía de Beethoven, cómo se ve la forma geométrica que sale. Luego al doctor Emoto le encantaba el karaoke, y en este caso pues si conocéis este documental, esta serie de Sound of Music, y mirar esta persona aquí bailando, si veis la falda con los brazos abiertos, la cabeza y la pierna abajo, pues fijaros en este cristal, ¿sí? Si se pone esa música sale esta forma geométrica que también tiene una especie de cabeza, de brazos, de falda, es que es como idéntico, ¿sí? Entonces es curioso, es simplemente como un fenómeno, es algo interesante ver cómo es posible una cosa así, ¿sí? Que esta imagen sea la representativa de esta película y que luego salga una forma geométrica de este tipo. Son cosas inexplicables de momento. Pero bueno, ahí están. Luego también él ponía el agua expuesta no solo a música, sino a discursos de personalidades en el mundo, y en este caso, por ejemplo, de John F. Kennedy, y aquí salió su discurso en esta forma geométrica del agua. Otra de Martin Luther King, también aquí tenemos su cristal de su discurso. Aquí tenemos también a Che Guevara en el discurso de las Naciones Unidas. Mirar qué bonita esta forma geométrica hexagonal, ¿sí? Que parece de hielo con sus puntas. Y luego, pues también otra cosa que hacía era exponer o dejar el agua en una imagen. Y en este caso, pues había diferentes imágenes. Aquí la puso sobre una imagen con delfines y la dejó también ahí durante una noche, y al día siguiente la congelaba, etcétera. Y bueno, fijaros qué bonita imagen sale encima de una fotografía con delfines. Luego aquí sobre este árbol gigantesco, y sale también pues una especie de agua con especie de, bueno, a lo mejor hay que tener un poco de fantasía, pero parecen ser así, o nos lo podemos imaginar por lo menos como si fuesen raíces, ¿sí? Esta forma geométrica. Entonces es curioso. Luego también sobre animales como el elefante, y ahora mira, por ejemplo, ¿sí? Que veis aquí en el centro, es como una especie de trompa, ¿sí? Aquí lo veis, y aquí está su imagen de este elefante. También curioso que justo tome esa forma vertical que es como con la trompa del elefante. Bueno, ahí está. Luego también de estos centros budistas, Zen, y este es la gota de agua, que es como una especie de techo, que se puede tal vez ver así, o se puede interpretar simplemente así también. El caso es que, bueno, que esta es su forma geométrica. Y luego, pues, puso también un corazón en una botella de agua y lo dejó ahí durante una noche, y al día siguiente lo congeló. Y fijaros qué cristal, este sí que es sorprendente. Aquí ya no se puede decir, mira qué imaginación ni nada. O sea, todos los cristales así de frecuencia alta con formas hexagonales salen redondos, más o menos, pero este, que tiene un corazón dibujado en la botella, sale un corazón en cristal. O sea, esto es, y esto no es ni Photoshop ni nada de eso, sino que eso efectivamente, eso sale así. Entonces es muy, muy, muy interesante cómo es posible que tome esa forma geométrica y qué significa todo esto. Aquí tenemos otro que es la Meca, y en la Meca, pues veis alrededor cuánta gente hay ahí en movimiento. Pues aquí también sale como un círculo y luego como que mucho barullo, así como que por fuera, como, no sé, como algo así en movimiento. Y tiene como dos círculos también. Bueno, interesante, ahí cada uno, ahí mirar con vuestra imaginación, pero este es el cristal. Y aquí tenemos también una imagen de una pirámide, y aquí también sale una especie de techo, ¿veis? El cristal sale muy bonito, con sus formas hexagonales, sus puntas, y como una pirámide en el centro, si podéis ver,
¿sí? También, muy curioso. Aquí tenemos Stone Age. Bueno, y aquí tenemos su cristal, que no es que se vea mucho. Y aquí tenemos el agua, la puso sobre, bueno, el doctor Emoto era muy universal, sí, estaba muy conectado con arriba y le gustaba hacer este tipo de fotografías también con cosas un poco más universales. Y esto, pues, si sabéis lo que es un cornfield, es un campo de trigo, de estas pajitas de campo de trigo que aparecen por todo el mundo, dobladas por una noche, ¿sí? En minutos en realidad. De repente aparecen en diferentes partes del mundo. Y la característica de estas pajitas es que en la parte de abajo están todas dobladas a la misma altura, ¿sí? Están todas dobladas a la misma altura, pero no se rompe, ninguna de ellas es doblada. O sea, ha sido doblada y ahí habrá miles y miles, o decenas de miles de pajitas de palitos de estos del trigo y todos están a la misma altura dobladas, pero ninguna está dañada. Entonces, también hay por ahí otras que han dicho no, que esto es un fake, que esto lo han hecho unos agricultores para tomar el pelo y tal. Vale, pero es que hay muchas que es imposible que vayan uno a uno doblando las pajitas, estas, los palitos, que salen justo a la misma medida sin que se dañe ninguno y que suceda todo eso en horas, ¿sí? De la noche a la mañana, pero que eso sucede en minutos en realidad. Y encima se han visto volar por ahí ciertos objetos no identificados. Entonces, no sé, en otras fuentes dicen que es para anclar ciertos campos magnéticos en la Tierra y, no sé, pues equilibrar de alguna manera hay algo. Y lo curioso de todo eso es que en esos campos, al final, después de todo eso, crecen cosechas más abundantes, que eso también es otro misterio. Entonces, bueno, esto es aparte. El caso es que hay mucha información sobre eso. El caso es que, bueno, que puso el agua encima de una de estas imágenes, de estos campos de trigo, y salió esta imagen. ¿Sí? Aquí que, ¿veis? Bueno, curioso. Aquí ya, pues parece algo más a lo que estamos hablando. Sí, que es como un objeto ahí que está como, se puede imaginar como una nube debajo y como flotando, volando. Y ahí, pues de alguna manera, pues bueno, cada uno lo interpreta como quiera. No voy a decir que es un UFO ni nada de esto, pero tiene, bueno, como está relacionado con eso, pues ha tomado esta forma geométrica simplemente. Bien, aquí sobre una imagen de flores, ¿sí? Se ven como muchos pétalos y al final, pues, ver aquí cómo salen también, pues, estos 6 pétalos alrededor, una especie de flor en el centro y alrededor una flor con sus 6 pétalos. ¿Sí? Como si estuvieran, como si fuese un grupo ahí de pétalos alrededor del centro. Entonces eso también es una imagen que se repite, tiene que ver con geometría universal, que se repite en muchas partes de... También veis el cristal, que son 6 pétalos. Entonces como que se repite en la naturaleza esa geometría. Hay ciertas geometrías en la naturaleza que tienen la tendencia a repetirse de forma fractal, como en el universo las vibraciones espirales, por ejemplo, y luego aquí en la Tierra, pues el ADN, ¿sí? O las caracolas, por ejemplo, también tienen esas formas geométricas espirales, o las hojas, ¿sí? Esa vesica piscis que se le llama, las hojas también, los ojos, la boca. Hay ciertas formas geométricas que la naturaleza tiene la tendencia a repetir en el macro y en el micro. Entonces, bueno, pues esto es parte también de todo esto. Y fotografías. Por ejemplo, fotografió el agua de Marilyn Monroe. Y aquí sale el cristal de ella, muy bonito, de verdad. Es que sale un cristal muy bello. Luego también de Audrey Hepburn. Y sale este cristal, también muy bonito, parecido al otro. Y aquí tenemos una de él mismo que se fotografió. Y fijaros qué es lo que sale. También como una especie de redondel y él como ahí asomándose en el centro. ¿Sí? Obvio, ya repito, hay que tener imaginación un poquito, pero se puede interpretar así, ¿sí? ¿Por qué no tiene otra forma geométrica diferente? ¿Por qué no es amorfa? Pues es así como es, simplemente, que es como un círculo
que es este círculo, y como una sombra dentro, una especie de cabeza. Pues es lo que hay. Cada uno lo puede interpretar como quiera, pero lo que hay ahí, hay ahí. Y eso es lo que ha sido fotografiado. Bueno, luego ha sido agua expuesta a palabras como eres imbécil, gracias, y aquí viene su forma geométrica. Gracias en japonés, pues podéis ver aquí cómo sale, y imbécil lo podéis ver. Entonces, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué palabras o sonidos o imágenes con una frecuencia bonita salen siempre formas geométricas determinadas y otras que tienen una frecuencia más baja, como los ríos, por ejemplo, o el agua del grifo, o algo expuesto a una palabra como tonto, idiota o cosas de estas? ¿Sí? ¿Por qué sale todo eso amorfo? Pues si te haces 30.000 fotografías y más o menos siempre coincide con lo mismo, pues es que hay algo, ¿sí? Hay algo que aunque no esté probado todo este método científicamente, pero es que al repetirse tantas veces y coincidir prácticamente siempre, pues entonces pues hay que pensar un poquito más universal, que bueno, va más allá de las coincidencias. Aquí tenemos más ejemplos. Gracias en alemán, también tiene su forma bonita. Tonto en alemán, aquí de nuevo lo que estamos hablando. En francés está su forma geométrica, en español, pues gracias es así. En turco, teşekkür ederim, pues tiene esta forma también hexagonal. En hebreo, también muy bonito. Aquí tenemos en ruso, gracias. Namaste, aquí tenemos este cristal tan conocido en el mundo espiritual. La forma geométrica del ángel, la palabra ángel, y la palabra diablo. Aquí se ve también claramente como que, bueno, aquí no es que se vean dos ángeles ni nada, pero aquí es que no es lo mismo esta fotografía que esta, ¿vale? Se ve que esta pues está como un poco destrozada, está como muy amorfa. Pero en el fondo, curioso, porque en el fondo se ve como una luz, ¿sí? A pesar de ser una palabra así, en el fondo se ve una especie de luz. Ahí está. Hazlo, cuando se da una orden, esta es su forma geométrica. Hazlo. Y esto es cuando decimos hagámoslo juntos. ¿Sí? No es lo mismo dar una orden que proponer en comunidad hacer algo juntos. Entonces también es muy interesante como concepto metafísico, ¿sí? y universal, que no es lo mismo ordenar algo que proponer algo y encima haciéndolo juntos. Pues esto también repercute, toda esta información repercute en el agua. Es muy importante comprender estas cosas así, muy interesante, muy necesario también, sobre todo necesario. La palabra paz y la palabra guerra. Aquí tenéis esta diferencia. Ahora vienen diferentes símbolos religiosos como el cristianismo, una forma geométrica muy bonita. ¿Sí? Aquí tenéis budismo, muy bonita también. Bueno, todas estas religiones tienen formas geométricas bonitas. El judaísmo, el hinduismo, islam, amor por la humanidad. ¿Sí? Esto abarca todo prácticamente. Y luego finalmente pues hemos hecho, o él hizo, yo también en su momento hace 20 años lo hice, cuando vivía en Alemania, que me enteré de todo esto es cuando hice este experimento y efectivamente me funcionó, ¿sí? Sin tener tanta conciencia como hoy, pero me funcionó. Y es que cocéis, os lo resumo brevemente, cocéis arroz blanco, lo metéis en 3 botes y uno le ponéis una palabra bonita, al otro le ponéis una palabra fea y al otro lo ignoráis. Entonces, ¿qué creéis cuál es el arroz que primero se enferma? O el primero que se descompone. ¿Cuál creéis que es? Uno, palabra bonita, otro, una palabra fea, y el otro es ignorado. Pues los que habéis pensado que es el ignorado, tenéis razón. O sea, mejor, bueno, lo óptimo es una palabra bonita, pero es mejor, no sé, mandarle energía negativa a una persona que ignorarla. Cuando se le ignora es lo peor que se puede hacer. ¿Sí? Lo mismo sucede con el arroz.
Aquí vais a ver, este por ejemplo es el arroz gracias, que es la palabra bonita que el doctor Emoto utilizó, y aquí se ve, pues bueno, pues después de un tiempo obviamente pues se está descomponiendo. Pero fijaros, el mismo ya es casi prácticamente líquido, el de la palabra fea, que es imbécil. Y luego viene el arroz ignorado, este ya es total líquido, este ya no está, esto ya es total descomposición. Entonces aquí se puede ver también, desde la parte de abajo del bote, como este está más o menos bueno, sólido, que no está bueno, pero está sólido, este está medio medio y este ya es puro líquido. Entonces lo podéis hacer, poner los 3 botes, ponerlo bajo las mismas condiciones, y es interesante si tenéis hijos, pues bueno, pues es una especie de juego para hacerles comprender también a los niños cómo los efectos que tiene pues el ignorado, o las palabras bonitas, o las palabras que uno se dicen con una frecuencia alta. ¿Vale? Con esta compañera del equipo es con la que hizo este estudio, que bueno, lo podéis ver también en YouTube, en este caso. Y finalmente, aquí hay algunas más informaciones, más allá del doctor Emoto, que voy a aprovechar este webinar, tratándose del agua hexagonal. Y aquí dice que el agua, de forma natural, tiende a organizar sus moléculas en formas geométricas hexagonales. El agua hexagonal tiene la geometría necesaria para entrar dentro de nuestras células, llevando a su interior los nutrientes, y rodea y protege nuestras células y el ADN. Almacena y transporta más información y energía, y soporta mayores temperaturas. Este es un libro muy interesante que os solo os puedo recomendar, que es El puzzle del agua y la clave hexagonal, del doctor Musillon, y bueno, él es coreano, y es muy bueno el libro, ¿sí? Te habla del futuro de la humanidad junto con el agua, de cómo va a cambiar todo, de cómo van a hacer trajes de agua en el futuro, ¿sí? Solo cambiando algunas moléculas del agua. Entonces, muy interesante, sí, recomendable. Aquí tenemos otro gran investigador del agua que se llama Victor Schauberger, y él dice que el agua y el movimiento, él trata con todo el tema del agua, el movimiento espiral. Y Victor Schauberger fue un silvicultor, guardabosques, naturalista, inventor austriaco, y estudió los fenómenos y los vórtices fluídicos. Comprendió, observando la naturaleza, que ésta utilizaba movimientos cuando quiere almacenar, crear, generar energía y vida, y movimientos centrífugos cuando quiere destruir vida. Sus descubrimientos se estudian hoy por físicos y biólogos. Él lo que fue es que analizó cómo, a través de, en el bosque, cómo bajaba el agua por las montañas, y chocaban contra una piedra y se generaba un remolino, y chocaba contra otra más grande, y ahí empezaba a moverse, y toda esa agua después pues eran como que pasaban por ciertos procesos de movimiento que no están estancadas, sí, que están presadas, que ahí los clústeres, pues es como que los clústeres, las partículas diminutas del agua, cuando algo está estancado, embotellado, por ejemplo, o se comprime, entonces los clústeres están como apelotonados. Sin embargo, en la naturaleza, el agua, a través de todos estos procesos naturales de choques, de fluidez, de lluvia, de todo, pues los clústeres se deshacen y ahí se forman formas geométricas hexagonales, y eso es en realidad lo que interesa beber para nuestra salud, y no lo que está embotellado y empaquetado ahí durante mucho tiempo y encima expuesto a plásticos, por ejemplo, como el bisfenol A, que hoy ya se sabe que puede ser cancerígeno con el tiempo. Entonces, pues no es lo mismo beber un agua hexagonal que un agua estancada sin forma geométrica, porque esos que están aplastados, los clústeres, de alguna manera no tienen forma geométrica, ¿sí? Es amorfa. Y aquí, pues también, otro tema súper importante relacionado con el agua es la deshidratación, ¿sí? Y algunos de los efectos crónicos de dolores que puede causar cuando una persona está deshidratada. De hecho, el doctor Emoto decía que una persona no está enferma, está deshidratada. Entonces, pues se producen temas de reumatoide, de angina, de corazón, cabeza, migraña, dolores de espalda, ¿sí? Luego estrés, depresión, alta presión sanguínea, hipertensión, temas de colesterol en la sangre, también alergias, asma. Todos estos síntomas y muchos más pues pueden tener que ver con que una persona no está bebiendo suficiente cantidad de agua,
o no estás sobre todo bebiendo agua de calidad, ¿sí? Porque no se trata tanto de cuánta agua bebas, sino de beber agua de calidad. Bueno, aquí vamos a los últimos descubrimientos sobre el agua. Y aquí podéis ver, se está construyendo una nueva generación de chips en Silicon Valley, en Estados Unidos. Y estos chips son tan novedosos que ya no se basan en el sílice, sino en gotas de agua purificadas. Son gotas de agua estructurada, hexagonales, como estas formas que acabamos de ver. Y estas gotas de agua tienen una capacidad de almacenamiento increíble, muchísimo más que estos chips. Con lo que ya almacenan estos chips, pues el agua tiene una capacidad de memorizar y de registrar mucha más información. Entonces, los investigadores han descubierto que la increíble capacidad de almacenar información del agua se basa en que esta información es almacenada en lo que se denomina el campo. Y este campo se encuentra más allá del chip y de la computadora. Igualmente pasa lo mismo con el ser humano y la información que almacena. No olvidemos que estamos compuestos de entre 70 y 80% de agua. Entonces, este campo al cual se refiere aquí es ese campo energético, ese campo cuántico. ¿Sí? Nosotros estamos aquí con lo que vemos, pero nosotros tenemos también un campo energético, un campo cuántico, donde está la información que hay dentro de nosotros. Entonces esa gota de agua es lo mismo, está la gota de agua como H2O, pero también tiene un campo alrededor y ahí está almacenada toda la información. Y en este caso ahí es donde almacenan muchísima más información y se está descubriendo todo eso ahora. El caso es que comprendiendo y viendo toda esta información, pues comprendemos que de algún modo es fundamental tener en cuenta, pues, cómo pensamos, qué decimos, a qué agua somos expuestos todos los días, porque cada persona genera y crea su realidad y lo que dice, esos son los efectos que tiene sobre las personas, sobre todo el entorno, y eso es lo que va a generar tener formas hexagonales o amorfas, y eso luego va a repercutir en nuestra salud. Entonces, con todo esto son pruebas científicas, por decirlo así. Sabiendo todo esto, pues uno tiene que asegurarse de beber agua de calidad, de pensar correctamente, de hablar correctamente, de cuando uno tiene una camiseta puesta con una determinada palabra, pues sabéis que eso tiene también su repercusión, que va a crear una determinada agua celular en nosotros que después pues va a depender nuestra salud de todos estos factores. Entonces, beber agua de calidad es súper importante. La sangre, 96% es agua. Nosotros hemos visto, somos entre 70 y 80% de agua y beber agua de calidad es clave. No es recomendable, obviamente, las aguas de los grifos que contienen, ya sabemos, pues desde metales pesados a toxinas, a diferentes tipos de microorganismos, tienen flúor, fluoruro, sí, que va a la glándula pineal y cuando va a la glándula pineal es como que la calcifica y la glándula pineal es el acceso a nuestra conexión con el universo. Y si esta glándula pineal está calcificada, pues nos cuesta pensar, nos cuesta tener lucidez, tomar decisiones, genera cansancio, como que de alguna manera no tienes ganas de nada, solo llegar a casa y ponerte, pues a lo mejor ver la tele o lo que sea. ¿Sí? Entonces es como que ese flúor en el agua no es bueno. ¿Sí? Ya Hitler metía también flúor en el agua en su momento. Y en este caso el flúor hay que sacarlo de esa glándula pineal. Y el cloro que también hay en el agua, entonces, y las botellas tampoco es que sean una alternativa óptima, pero siempre es mejor que el agua del grifo, porque las botellas al final pues no tienen todos estos contaminantes, aunque tienen otros, pero no tan graves. Lo único que, bueno, pues hay que ir cargando con las botellas, subiendo a casa, luego son aguas que no tienen formas geométricas, que no te nutren, no llevan los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos dentro de las células, para nutrir a la célula, el intestino, donde se produce la sangre, para luego tener una buena calidad de sangre, ¿sí? Que luego riega todos nuestros órganos para que de algún modo pues, estemos con más agilidad, más vitalidad, más energía, más de todo. Entonces, fundamental beber un agua de calidad y tener un tratamiento de agua en tu casa. ¿Cuál tratamiento? Pues hay muchos tratamientos en el mercado. El Instituto Emoto no tiene ningún tratamiento, el doctor Emoto no creó ningún tratamiento de agua y nosotros nos hemos visto obligados también a analizar los diferentes tratamientos de agua que hay en el mercado
y hemos obviamente optado por uno que es muy interesante, compacto, relación precio, con luz ultravioleta, carbón activo, deja los minerales, elimina todos los demás tóxicos, incluso el flúor, que es muy difícil quitar, y entonces hay que saber, hay que entender, porque el agua es algo que nos acompaña toda nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que beber hasta nuestra última respiración. Por eso el tener estos conocimientos de verdad es fundamental. ¿Sí? Cosas de alimentación a lo mejor, que también es muy importante, pero a lo mejor uno puede comer esto, lo otro, pero el agua es agua, ¿vale? Y no es suficiente beber líquidos, como mucha gente piensa, porque hay muchos líquidos que deshidratan, ¿sí? Sobre todo estos zumos industriales, o el alcohol deshidrata y causa también muchos problemas. Entonces hay que beber agua estructurada, agua limpia, ¿sí? Porque cuanto mejor esté nuestro cuerpo con un agua más sana, mejor vamos a funcionar, y eso va a ser nuestra calidad de vida, nuestra calidad de pensamientos que vamos a generar, que después van a crear nuestra realidad y la de nuestros seres queridos y la de todo el mundo en general. Entonces tenemos que informarnos, porque solo esta información o este tipo de conocimientos es lo que nos hace libres, libres de alguna manera del sufrimiento por decisiones no correctas que una persona toma. Bueno, más información podéis encontrar en el institutomasauroemoto.com con nosotros ahí. El último cristal que os quería mostrar era este cristal, que es amor y gratitud, que es el cristal preferido del doctor Emoto. Y bueno, pues una maravilla, así dorado, hexagonal, perfecto, con razón pues era su cristal preferido, y es el de amor y gratitud, ¿sí? Y lo mismo, pues os quiero dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí, también sentir, bueno, y emitir pues esa frecuencia de amor, que os lleguen, que generéis conciencia, que vivimos en tiempos muy extraordinarios, que no podemos quedarnos parados, sino que tenemos que seguir evolucionando, y para crear una mejor sociedad y un mejor mundo, pues tenemos que tener una mente sana en un cuerpo sano, ¿vale? Por eso todo este webinario, con todo este método de salud sin límites, lleva a eso, a compartir con vosotros todo lo que yo sé de años de investigación, ¿sí? Del doctor Emoto, que somos aquí la delegación, del doctor Shela, de los microorganismos EMO, ¿sí? Que hemos hecho también ese equipo para pues poder daros lo mejor y lo último, las informaciones, para que podáis vivir pues con toda la salud que sea posible, y podáis ayudar también a muchas personas a generar conciencia, que eso al final es de lo que se trata todo esto. Entonces, bueno, aquí tenéis la página, Instituto Masaru Emoto, Instituto Shela y Emorganic. Con esto me despido de todos vosotros, os doy las gracias y os deseo pues que disfrutéis vuestra vida con una salud sin límites. Un abrazo a todos y ojalá nos veamos pronto también personalmente, ¿sí? Ese es mi gran sueño, conoceros uno a uno. Que estéis muy bien. Cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Gracias.